Tómame en tus brazos, Cristo. Dice, toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame aquí, Dios y Padre de nuestro Señor Jesús. Una vez más, Señor, por medio de la preciosa sangre de tu Hijo Jesús, nos acercamos a tu presencia. Nos acercamos confiadamente, pero en humildad, Señor, en entendimiento de que tú eres nuestro Rey, nuestro Padre, nuestro Señor, y que nosotros somos tus hijos, tu pueblo, necesitados de ti, de tu gracia, de tu favor, de tu ayuda, de tu misericordia, de tu poder, pero sobre todo de tu Espíritu Santo. Pedimos una vez más, Señor, la valiosa ayuda del Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, que tú estés con nosotros. Anhelamos, Señor, que tú nos visites. Anhelamos, Señor, que tú hagas de este tiempo un tiempo especial, un tiempo de cambio, un tiempo de reflexión, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de transformación. Espíritu Santo, ven a este lugar, te lo pido. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Te damos a ti la gloria, Espíritu Santo de Dios. Ven a este lugar, Señor. Espíritu, ven sobre mí. Te necesito. Necesito. Dulce Espíritu, Consolador, ven con nosotros y llénanos con tu amor. Te adoramos por tanta bendición, y que al salir de aquí podamos confesar que Dios nos visitó. Dulce Espíritu, dulce Espíritu, Consolador, ven con nosotros y llénanos con tu amor. Te adoramos por tanta bendición, y que al salir de aquí podamos confesar que Dios nos visitó, y que al salir de aquí,
y que al salir de aquí podamos confesar que Dios nos visitó. Ven Espíritu Santo a este lugar. Aleluya. Te invitamos, Señor. Te invitamos a este lugar, Señor. Amén y amén. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Sean todos bienvenidos en esta noche. Gracias a las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra cuenta de YouTube y de Facebook Maranata Zapopan, y también gracias a las personas que están aquí hoy de manera presencial. Sean todos bienvenidos. Pueden tomar su lugar, los que están aquí, los que están en su casa. Me imagino que ya están cómodos. Gloria al Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestra principal ayuda, Señor. Para estas cosas, ¿quién es suficiente, Señor? Pedimos tu ayuda, pedimos tu gracia, pedimos tu favor, pedimos que tú estés con nosotros hoy, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Gloria a Dios. El domingo compartía un mensaje acerca de cómo muchas veces la confusión que algunos creyentes experimentan es simplemente el resultado de estar distanciados de la palabra escrita de Dios. Esa es probablemente una de las principales fuentes de confusión. Cuando tú te alejas de la verdad, el resultado es confusión. Y el resultado también puede ser engaño o autoengaño. La palabra de Dios nos ayuda siempre a tener dirección. Nos ayuda siempre a mantener el rumbo. Es tan importante que podamos hacer de la palabra escrita de Dios la brújula de nuestras vidas. Obviamente, como lo hemos dicho antes, el Espíritu Santo va a usar esa palabra para guiarnos y para dirigirnos. Alguna gente tiene temor cuando hablamos acerca de la importancia de la palabra escrita, porque cree que nos estamos olvidando del Espíritu Santo. Sin embargo, no podemos de ninguna manera olvidar que el Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan juntos. El Espíritu de Dios trabaja por medio de la palabra y la palabra de Dios trabaja por medio del Espíritu Santo. Así que podemos confiar plenamente en que si nosotros buscamos al Señor en oración, si hacemos de la comunión con Dios un estilo de vida y nos mantenemos pegados de su santa y bendita palabra, vamos a poder caminar en la verdad. Vamos a poder caminar en la dirección correcta. Y quiero aprovechar esa línea acerca de cómo muchas personas que se distancian de la verdad caen en la confusión, para hablar acerca de otro problemita que surge también en relación al tema de la palabra. Y quiero que leamos por favor la carta a Santiago en el capítulo 1, versos 22 al 25. Espíritu Santo, ayúdanos. Que tengamos, Señor, un corazón abierto. Santiago dice, obviamente le dice a la iglesia en general, a la iglesia no solamente de su época, sino a la iglesia de todas las épocas, incluyendo a esta. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Escuche, engañándoos a vosotros mismos. Aquella persona que se expone a la palabra de Dios
continuamente, pero que no determina en su corazón poner por obra esa palabra que escucha, poner en acción esa palabra que escucha, la Biblia dice que cae en un autoengaño. Y esto es más común, mucho más común de lo que nos imaginamos. Probablemente este sea uno de los grandes males de la iglesia contemporánea. Se ha convertido en una iglesia que oye demasiado, y sin embargo no hay mucho fruto, porque lo que oye no lo pone por obra. Santiago continúa diciendo: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella. Nuevamente enfatiza este asunto de la gran diferencia que hay entre el oír y el hacer. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque la palabra funciona como un espejo en nuestra vida. Dice: porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Es decir, olvida la imagen que la palabra le mostró como si fuera un espejo. Porque dice la palabra, él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida, y claro, por no atender a lo que ese espejo nos mostró, por no atender a lo que esa palabra nos indicó, se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente, escuche esto, el que mira atentamente en la perfecta ley, se refiere a la palabra. Qué importante es mirar atentamente. Esa es la primera indicación que Santiago nos da para salir del autoengaño de oír y no hacer, para salir del autoengaño de ser tan solamente oidores pero no hacedores de la palabra. Hay que mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y escuche, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo. ¿Se da cuenta de cuánto Santiago está enfatizando este asunto? Por tercera vez Santiago menciona el tema de no ser oidores olvidadizos, de no simplemente oír la palabra, sino hacedor de la obra. Dice: porque el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Perseverar entonces significa que aquello que yo escucho lo pongo por obra, que aquello que yo escucho lo pongo a trabajar, que aquello que yo escucho lo obedezco. Dice: este será bienaventurado en lo que hace. Ahora escuche bien, porque eso es bien importante. Esta bienaventuranza o esta bendición está destinada exclusivamente para aquellos que hacen, no para los que oyen simplemente. Oír no es suficiente. Diga conmigo: oír no es suficiente. Se requiere de una verdadera disposición del corazón. Y esto es algo a lo que la iglesia tiene que volver, a tener una genuina disposición del corazón para no solamente oír la palabra de Dios, sino determinar el aplicar en la vida aquello que escuchamos, aquello que aprendemos, aquello que leemos. Una pregunta: ¿cuántos mensajes de una verdad bíblica necesitas escuchar para que puedas tomar al fin la decisión de llevarlo a la práctica? ¿Cuántas veces tienes que oír acerca de una verdad bíblica, de una verdad de la palabra de Dios, para que entonces puedas tomar al fin la decisión de llevarlo a la práctica? Abraham nunca hubiera llegado a ser el padre de nada, ni de la fe, ni del pueblo de Israel, ni siquiera de Isaac, si él no hubiera obedecido a la voz que escuchó. Abraham no hubiera sido el padre de la fe si él no hubiera obedecido de corazón a la voz que él escuchó. Por eso Hebreos capítulo 11 verso 8 dice:
Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Siendo llamado, obedeció. Y de la forma en la que la palabra lo narra, hasta suena sencillo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. Como que suena fácil, ¿no? Pero recuerde que lo que Dios le dijo fue: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y serás bendición. Así que lo que Dios le pidió a Abraham, aquella voz que Abraham escuchó de parte de Dios, no era algo sencillo. Era una indicación precisa, pero esta indicación lo llevaba a él a tomar una decisión. Es decir, a tomar la decisión de moverse, a tomar la decisión de salir de su lugar, de su familia, de una vida completa. Pero cuando Hebreos 11:8 nos lo dice, aparentemente suena que es fácil. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Vea, porque a esta obediencia se le agrega que Abraham confió ciegamente. ¿Cuántos dicen amén? Abraham confió ciegamente, ni siquiera sabía a dónde. Sin embargo, tomó la decisión de obedecer. Yo creo que este paso, que fue el comienzo del trato de Dios con Abraham, es precisamente lo que la iglesia hoy no puede o no logra hacer de alguna manera. Obedecer a lo que Dios dice, porque es lo que finalmente desata todo lo demás que Dios hace. Es el primer paso. El primer paso es: obedece a las indicaciones de Dios. Nosotros queremos cosechar la vida de Abraham, la bendición de Abraham, los frutos de Abraham, la prosperidad de Abraham y todo lo que Abraham logró, y no entendemos que para entrar en esa dimensión de bendición, y para entrar en esa dimensión de conquista, y para entrar en esa dimensión de prosperidad, lo primero que hay que hacer es obedecer. Ay, Señor, gloria a Cristo. Y cuánto trabajo cuesta obedecer. Ahora escuche bien, porque quiero enfatizar ahora un asunto que tiene a la iglesia en un estado de autoengaño que es real. Conocimiento, escuche esto, no es obediencia. Conocimiento no es obediencia. Lo voy a decir por tercera vez, porque Santiago dijo 3 veces lo mismo. No sean tan solamente oidores, sino hacedores de la obra. Conocimiento no es obediencia. El saber algo nunca va a poder sustituir el hacerlo. Nunca. Y sabe, vivimos en una época en donde la iglesia está más interesada en aprender que en obedecer. La iglesia está mucho más interesada en aprender. Yo me pregunto, ¿por qué tú quieres saber más? Si finalmente lo que sabes no te has determinado a obedecerlo. Yo conozco muchas personas, yo veo muchas personas que tienen muchos años en este asunto del cristianismo, y usted no ve ningún avance en sus vidas. Usted no ve ningún fruto. Usted no ve la bendición. Usted no ve el crecimiento espiritual. Usted no ve la madurez espiritual. Usted no ve que haya realmente un aprovechamiento en su vida como hijos de Dios y como cristianos. Y la respuesta está aquí. La respuesta es que nos hemos convertido en oidores olvidadizos. Amamos esta mecánica de venir a la iglesia a oír la palabra de Dios, y pensamos que de eso se trata la vida cristiana. Quiero decirte algo, amada iglesia: la vida cristiana se trata más de obedecer que de oír. Y si nosotros no logramos entender eso, nunca vamos a salir de una etapa de iglesia bebé. Obedecer
es más importante que oír. Alguien dirá, pero yo no puedo obedecer a menos de que escuche. Sí, el problema no es que no escuchemos. En realidad hemos escuchado demasiado. El problema es que no estamos obedeciendo a lo que escuchamos. Ese es el verdadero ese es el verdadero problema de la iglesia de esta época. Vivimos, repito, en una época donde la iglesia está más interesada en aprender que en obedecer. Yo recuerdo hace tiempo atrás una persona que siempre me decía: y pastor, ¿y cuándo va a empezar el discipulado? Y pastor, ¿y cuándo va a empezar el discipulado? Y pastor, ¿por qué no hace un estudio bíblico? Y pastor, ¿por qué no hace una clase? Y pastor, ¿por qué no hace un taller? Y pastor, no hace, ¿por qué no hace? ¿Por qué no hace? Yo me pregunto, gloria al Señor, si lo primero que Dios te mandó a hacer no lo has hecho, ¿para qué quieres saber más? Hemos confundido este asunto de ser iglesia. La iglesia está en la tierra no para hacer su voluntad. Alguien puede decir amén o ouch o lo que sea. La iglesia no está en la tierra para hacer su voluntad. La iglesia está en la tierra para hacer la voluntad de Dios. La obediencia es fe, escuche, llevada a la acción. Cuando lo que oyes lo pones en acción, eso se llama fe. Pero lo que oyes y lo sabes, pero no lo pones en acción, eso no es fe. Y el problema es que la gente cree que tiene fe porque sabe algo. La gente cree que tiene fe porque sabe Hebreos 11:1. La gente cree que tiene fe porque sabe Hebreos 11:6. La gente cree que tiene fe porque conoce un verso, o porque conoce una palabra, o porque conoce una verdad. Y es precisamente ahí donde Santiago dice que nos engañamos a nosotros mismos cuando nosotros solamente oímos, pero no estamos dispuestos a obedecer. Y eso es precisamente lo que tiene que cambiar en la iglesia. Eso es precisamente lo que tiene que cambiar en la iglesia. Es un tiempo donde definitivamente tenemos que poner en acción, tenemos que poner en operación aquello que Dios nos indica. Mateo capítulo 7 verso 26. Esto lo toqué o lo dije parcialmente el domingo. Nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca del hombre prudente y del hombre insensato. Y entonces Él dice en Mateo 7 26: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Escuche, ese es el problema. Hay un montón de gente oyendo las palabras, pero no haciendo las palabras. Por eso no hay crecimiento, por eso no hay avance, por eso no hay madurez, por eso no hay bendición, por eso no hay libertad, por eso no hay poder muchas veces. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, le compararé a un hombre insensato. Jesús le llama insensato a aquella persona que oye sus palabras, pero no las obedece. Y tengo que decir esto: la iglesia está llena de gente así. Yo no estoy hablando de una iglesia local, estoy hablando del cuerpo de Cristo. La iglesia está llena de un montón de gente que oye las palabras semana tras semana. Hoy está oyendo las palabras, pero en realidad ha desarrollado un estilo de vida que está fundado en oír simplemente. Y pensamos que ser cristiano es venir, oír la palabra e irme a mi casa, o abrir la Biblia, leer la palabra y que todo siga igual. Ese es el conflicto aquí. Jesucristo está diciendo que compara con un hombre insensato a aquella persona que oye las palabras pero no las hace. Dice, es semejante a la persona que edificó su casa
sobre la arena. Edificó su casa sobre la arena. Usted conoce la historia. La Biblia dice que vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y la casa cayó. Irremediablemente cayó porque no tenía fundamento. Una vida sin obediencia es una vida sin fundamento. Gloria a Dios. Tiene que anotar eso. Una vida sin obediencia es una vida sin fundamento. No podemos ser cristianos sin fundamento. Una vida sin obediencia es una vida, escuche, frágil. Porque el que edificó su casa sobre la arena, Jesús le llamó a oír y no a hacer, edificar una casa sobre la arena. Así que cuando vino la prueba, cuando vino la tormenta, cuando vino la tempestad, cuando soplaron los ríos y los vientos, la casa cayó. Quiere decir que sin obediencia lo que hay es fragilidad. Una vida sin obediencia es una vida frágil, que sucumbe fácilmente, oh Padre Santo, ante los retos de la vida, ante las tentaciones, sucumbe ante la presión de este sistema. Esto no es algo que tú puedas oír y lo puedas olvidar, porque a mí me gustaría, y creo que en algún momento el Señor, obviamente tratando directamente con nosotros en primer lugar, nos va a llevar a hablarle a la gente directamente y decirle: hey, tú crees que eres un buen cristiano, pero lo que tú eres es un desobediente. Tú crees que eres un buen cristiano porque vienes a la iglesia, o tú crees que eres un buen cristiano porque sirves en algún ministerio. Tú crees que eres un buen cristiano porque oyes, y no es así. Necesitamos obedecer. Diga conmigo: necesitamos obedecer. Pero necesitamos determinarnos. Mire, esta determinación, yo me di cuenta de esto hace un par de días atrás. A veces nos acostumbramos a oír y no hacer nada. Con razón la palabra no funciona. Con razón no vemos lo que nosotros esperaríamos ver. Tú no eres lo que sabes, tú eres lo que obedeces. ¿Quieres medir tu fidelidad? ¿Quieres medir tu amor? Estaba yo leyendo el otro día algo que me dejó impactado. Jesús es la palabra viviente y la Biblia es la palabra escrita. Jesús, la palabra viviente, y la Biblia, la palabra escrita, están en completa armonía. Es más, tanto así, yo quiero predicar de esto, Dios me permita, quizás el próximo domingo, porque ya tengo el mensaje de este domingo, pero yo quiero hablar acerca de cómo el mismo Jesús honró la palabra. ¿Sabe cuál palabra honró Jesús? La palabra escrita. La honró y la obedeció y se sujetó a ella. Quiere decir que el hecho de que Jesús sea la palabra viviente de ninguna manera indica que Él se relacionó de manera superior o vivió de manera independiente de la palabra escrita. No, la palabra escrita y la palabra viviente, dentro del, escuche bien, dentro del pensamiento de Dios, son una misma cosa. Por eso cuando Jesucristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará, quiere decir que el trato que tú le das a la palabra es el trato que tú le das a Jesús. El trato que tú le das a la palabra escrita es el trato que tú le das a Jesús. No me digas que amas a Jesús, pero ignoras su palabra o menosprecias su palabra. Cuando tú ignoras y menosprecias la palabra, estás ignorando y menospreciando a Jesús. Gloria al Señor. Yo sé que no hay muchos amenes aquí, pero esa es la realidad. Tú no eres lo que sabes, tú eres lo que obedeces.
Ahora, tenemos que salir de este autoengaño de creer que conocimiento es equivalente a madurez. No lo es. No lo es. Y nunca lo será. El conocimiento puede, evidentemente, llevarte o ser un instrumento para guiarte a la madurez, pero solamente si tú estás dispuesto a poner en práctica dicho conocimiento. Cada verdad de Dios solamente funciona si la pones en operación. Porque decimos, yo la creo. Y escucha, y aquí es donde tenemos estos conceptos como que ya los estiramos demasiado, de tal manera que ya no significan lo que deberían significar. Cuando yo digo creo la palabra, eso no significa que yo estoy de acuerdo con lo que la Biblia dice. Significa que yo estoy dispuesto a hacer lo que la palabra dice. Porque una vez que yo obedezco la palabra, mi obediencia es la que da testimonio de mi fe. Yo creo que es aquí donde, repito, a veces los términos los hemos estirado demasiado, que ya no significan lo que la Biblia quiso decir. Más bien, yo creo la palabra. ¿Sabes qué significa creer la palabra? Obedecer la palabra. Diga, creer la palabra significa obedecer la palabra. ¿Y cuántas veces lo que nosotros estamos buscando es atrechos, o estamos buscando una forma de no sentir, y esto es algo peligrosísimo, de no sentir conflicto con una palabra que yo escucho que me manda a hacer algo que yo no quiero? Debería de haber un conflicto. Si no entramos en un conflicto, quiere decir que algo no anda bien. Es probable que quizás nuestra conciencia esté un poco encallecida cuando nosotros nos encontramos con algo en la palabra de Dios que nos indica un camino a seguir, una decisión a tomar, una acción a ejecutar que nosotros no estamos dispuestos a llevar a cabo. Como por ejemplo, cuando la palabra de Dios nos instruye, nos exhorta a ser santos, pero nosotros perseveramos en una práctica pecaminosa en alguna área. Y sabe algo, es muy peligroso nosotros encontrar una manera de convivir con la palabra, Padre. Es muy peligroso para los cristianos encontrar una manera de convivir y coexistir con la palabra sin sentir convicción. Sin sentir, es como, yo no sé, probablemente es que los oídos se taparon o como dice el dicho, lo que nos entra por un lado nos sale por el otro. Pero qué peligroso es llegar a un punto de coexistir, de interactuar con la palabra de Dios y que la palabra de Dios me indique, me guíe, me exhorte a hacer algo que yo no hago. A eso Jesús le llamó hipocresía. Los escribas eran los principales maestros de la hipocresía porque ellos no vivían lo que la palabra dice. Es decir, la palabra les decía: diezma el grano, el comino y el eneldo. Pero esa misma palabra les decía: ama a tu hermano, perdona a los que te ofenden. Y ellos diezmaban el eneldo, el comino y todas las cosas, pero no estaban dispuestos a amar. Hasta que Jesucristo tuvo que reprenderlos duramente. Y Él no negó el principio de diezmar, sino que les dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero una cosa más importante, les dijo, lo más importante de la ley
es la justicia, es la misericordia. Entonces, yo siento esta urgencia de poder exhortar a la iglesia a recuperar la conciencia. Diga recuperar la conciencia. ¿En qué sentido, pastor? En el sentido de que yo no pueda sentirme, y yo no estoy hablando de quitarles la paz o la tranquilidad, más bien de que yo no pueda sentirme ¿cuál es la palabra? Ayúdame, Espíritu Santo. Yo no pueda sentirme conforme, la voy a usar en lo que aparece la que quiero usar. Yo no sentirme conforme cuando la palabra de Dios me dice que yo haga algo y no lo estoy haciendo. Y simplemente sea humilde y reconozca la necesidad de determinarme a hacer lo que la palabra me mandó a hacer. Y no sentirme yo como que conmigo no es. Esa es probablemente la razón por la cual muchas personas no leen la Biblia, porque dicen, no, si leo la Biblia me va a confrontar y yo no quiero cambiar. Si le pongo atención a la palabra y dispongo mi corazón a obedecer la palabra, es probable que tenga que ir a un nivel de vida que va a requerir mucho más de mí. Que no se trata de eso la vida cristiana. Que no se trata de eso la vida cristiana. Todavía hay un montón de gente empeñada en no orar, cuando la Biblia nos manda por todos lados a orar y a orar diariamente. Y todavía hay un montón de gente que está encontrando la manera de coexistir con ese mandamiento bíblico sin ponerlo en operación. Eso, mis amados hermanos, se llama desobediencia. No se llama no tengo tiempo. No se llama estoy muy cansado. No se llama ay, yo no sé cómo. Se llama desobediencia. Cuando encontramos una manera de coexistir con el principio de la palabra sin ponerlo en operación, eso se llama desobediencia. Y es precisamente de lo que tenemos que escapar, de lo que tenemos que huir, de lo que tenemos que hacer ajustes en nuestra vida. Porque esto no puede seguir sucediendo, no puede seguir sucediendo en la iglesia. Dios nos va a demandar. Dios nos va a demandar todo aquello que Él nos enseñó y que no lo pusimos en operación. Dios nos va a demandar todas aquellas cosas que Él nos enseñó, que Él nos habló y que nosotros deliberadamente, intencionalmente decidimos no obedecer. Y yo sé siempre, porque soy hombre, tengo un cuerpo y tengo también una naturaleza que muchas veces se inclina a actuar así, encontrar argumentos, encontrar excusas, encontrar por qué no hago, por qué no hice o por qué no estoy haciendo lo que debería de hacer. Cuando sé lo que tengo que hacer, hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace y prefiere buscar un consejo. Sabe que tiene que perdonar, pero siempre va a pedir un consejo. Le quiero pedir un consejo. Lo que pasa es que tengo esta situación y pasó esto y pasó aquello y pasó lo otro. Yo digo, perdona. No, pero escúcheme. Perdona, bueno, para empezar tienes que perdonar. Pero es que usted no sabe lo que me hizo. Pero Jesucristo nunca especificó que si te hacían algo o de esta naturaleza o de entonces tú perdonabas o no perdonabas. No, Jesucristo perdonó aún en la cruz. Así que tu asunto es con la palabra. Diga que Dios nos ayude, gloria al Señor. ¿Cuánta gente en la iglesia viviendo en fornicación? O personas que viven juntas y no están casadas. Y claro, hay un tiempo de que Dios trate con ellos, pero pasa el tiempo y nada que se arreglan. ¿A dónde vamos a llegar así? Tanta gente necesitada que no da, que no siembra, que no diezma. Es probable que todos nuestros conflictos
sean principalmente por causa de desobediencia. No es lo mucho que sabemos lo que nos bendice, iglesia, sino más bien la sencilla verdad que ponemos en práctica. Usted tiene que entender este principio y se le va a facilitar la vida cristiana. No es lo mucho que sabemos lo que nos bendice, sino más bien la sencilla verdad que ponemos en práctica. Eso es lo que nos bendice. Eso es lo que desata sobre nosotros la bendición. Eso es lo que desata sobre nosotros los beneficios del principio, los beneficios de la promesa, los beneficios de la palabra gloriosa de Dios. No es lo mucho que sabemos lo que nos va a bendecir, más bien la sencilla verdad, repito, que ponemos en práctica. Mateo capítulo 7 verso 2, nuestro Señor Jesucristo dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahí está la clave. Ayúdanos, Espíritu Santo, gloria a Dios, porque en esta sencilla pero poderosa e importante declaración está la respuesta de todos los problemas de la iglesia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo aquel a quien nosotros le llamamos Señor. Y en algún momento este Señor dijo: ¿por qué me dices Señor y no haces lo que te digo? Cualquiera, diga cualquiera. Cualquiera significa cualquier persona. Cualquiera significa tú, yo, cualquiera de los que estamos aquí, cualquiera de los que me están escuchando por internet, cualquier persona que me oye estas palabras y las hace. Ahí está el secreto, no hay hilos negros, ahí está el secreto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Dios, Jesús le llamó prudente a una persona que oyó la palabra y tomó la decisión, tomó la determinación. Pero mire, escuche, la determinación puede venir después de que oyes la palabra, pero cuando tú ya sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer, tú debes determinarte a que todo aquello que Dios te hable, tú lo vayas a poner en operación. Es decir, determinarte de antemano. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Edificó su casa sobre la roca. Una vida de obediencia es una vida de fortaleza, es una vida de resistencia, es una vida, gloria al Señor, que está firme. Vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. Diga conmigo, no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Y Jesús le llamó a estar fundado sobre la roca obediencia. Es el secreto, es el eslabón perdido de la iglesia moderna. Obediencia. Obediencia a la palabra, obediencia a lo que oye. Jesucristo dijo: al que más se le da, más se le requiere. Así que acumular conocimiento puede ser o llegar a convertirse en una maldición si nosotros no estamos dispuestos a poner por obra ese conocimiento. Qué importante, qué importante. Yo sé que es fuerte, pero es precisamente Santiago está tratando de sacudirnos cuando dice: sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Él está diciendo, parafraseando lo que él está hablando aquí, él está diciendo: la gente que se ha construido su casa en el oír, pero no en el hacer, está viviendo en un autoengaño. ¿De qué nos sirve saber si no hacemos lo que sabemos? ¿De qué nos sirve saber
si no estamos dispuestos a obedecer. Queremos recibir la revelación de Dios. Queremos recibir la revelación del cielo. Señor, háblame. Te hago una pregunta, y cuando Dios te hable, ¿lo vas a obedecer? Porque probablemente por eso es que no estás oyendo a Dios. Cuando Dios te hable, cuando el ángel se te aparezca, como a Abraham Dios le habló y como a María se le apareció el ángel, ¿sabe qué dijo María? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra, aún sabiendo que su vida corría peligro. Abraham, aún sabiendo que iba a dejar todo atrás, obedeció, dice, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Con razón, el escritor de Eclesiastés dijo: el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el asunto, dijo, es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Vea, oh Padre Santo, déjeme leerles ese pasaje. No lo tenía preparado, pero es verdad. Eclesiastés, por favor, capítulo final. Ayúdanos, Espíritu Santo. 12. Mire, verso 12. No. Verso 9. Vamos a leer todo el contexto. Vea esto, qué tremendo. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios, escuche esto, son como aguijones, ay Padre Santo, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Tú sabes qué significa sentir un aguijón o un clavo hincado en tu cuerpo como resultado de lo que te está predicando el pastor? Porque alguna gente se ha vuelto a la locura absoluta, a la locura total de decir que ningún predicador es un buen predicador si hace sentir mal a la gente, o si confronta a la gente, o si exhorta a la gente. Y entonces muchas veces nosotros predicadores caemos en este juego de querer agradar a todo el mundo y de predicar solamente aquellas cosas que la gente pueda aplaudir y reconocer y decir: pastor, cómo me bendijo la palabra. Pero aquí dice claramente que hay ocasiones cuando las palabras de los sabios son como aguijones. Es probablemente que alguien en este momento, como resultado de oír esta palabra, sienta como un aguijón. Aleluya. Dice: como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. La palabra de Dios tiene que llegar a un momento donde, si tú no le estás obedeciendo, entonces te va a confrontar. Y yo creo, lo dije anteriormente, pero quiero extender un poquito más el punto. Es peligroso para nosotros encontrarnos en un estado donde oímos y ya no sentimos ninguna clase de incomodidad, cuando en realidad lo que se nos dice es opuesto a lo que estoy haciendo. Yo creo que la palabra de Dios definitivamente tiene que llegar un momento cuando nos hace sentir dolor. Y escuche, no me retracto, estoy usando la palabra correcta. Nos hace sentir dolor. En algunas ocasiones es necesario. Ha habido momentos en mi vida y en mi relación con Dios donde probablemente por causa de algún tipo de obstinación en alguna dirección, en alguna decisión, en algún acto particular, de repente Dios viene con la palabra, pero de una manera muy fuerte.
y literalmente siento el dolor, siento que la palabra me está cortando, pero la palabra me está convenciendo y la palabra me está liberando y me está llevando literalmente a tomar una decisión de obedecer, de hacer un cambio, de hacer un ajuste. Muchas veces la palabra me muestra que no puedo seguir así. ¿Alguien puede decir amén a eso? Muchas veces la palabra me muestra que no puedo seguir en esa dirección, que no puedo seguir en ese camino. A veces la palabra nos duele, es como un clavo hincado, como la de un aguijón. Y dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. En otras palabras, recibe la corrección. Alguien puede decir aleluya. Recíbela. Mire, la palabra en el original es advertir, amonestar. A más de esto, hijo mío, sea amonestado, sea advertido. Recibe la corrección. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Este es el problema de muchas personas que tienen comezón de oír, que tienen comezón de aprender y de conocer mucho. Y yo no digo que el estudio esté mal, yo no digo que el conocimiento esté mal, yo no digo que estudiar la Biblia o estudiar algún seminario esté mal. Yo no estoy en ninguna manera en contra de eso. El asunto es que muchas veces nosotros construimos una vida sobre el fundamento de oír y no hacer. Hemos desarrollado en alguna manera esta capacidad de poder convivir y coexistir con una palabra que nos confronta, pero que nos hemos determinado a no obedecer, aun cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, hijo mío, dice: a más de esto, recibe la amonestación. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. ¿Por qué dice esto el predicador? ¿Por qué dice esto? Este libro se atribuye principalmente a Salomón en una etapa sombría de su vida, donde él se dio cuenta de que todo era vanidad. Dice: el fin de todo el discurso oído es este. Escuche bien, porque él está resumiendo básicamente todo un libro completo de conceptos en una frase. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. En otras palabras, teme a Dios y obedécelo, porque esto es el todo del hombre. Y hace una advertencia en el capítulo 14: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. En otras palabras, un día tú y yo vamos a estar delante del juicio de Dios. Y entonces vamos a ser confrontados con esa realidad. Si nosotros fuimos, oh Padre, ayúdame, gente obediente, o fuimos oidores olvidadizos. El fin, dice, de todo el discurso oído. Qué tremendo, qué tremendo. Yo este verso no lo tenía aquí en mi bosquejo, pero qué importante lo que está diciendo el predicador. Él se llama a sí mismo, el escritor del libro de Eclesiastés se denomina a sí mismo el predicador, que fue rey sobre Jerusalén. El fin de todo el discurso oído es este: escuche, teme a Dios y guarde sus mandamientos. En otras palabras, sea obediente, sea obediente, sea obediente. Guarde su palabra, obedezca su palabra, determínese a obedecer su palabra, determínese a obedecer sus principios. Decíamos el domingo: oye, hijo mío, el mitzvah de tu padre y atiende a la Torah de tu madre. En otras palabras, atiende al principio, atiende al consejo, atiende al mandamiento. Oh Padre Santo, este tiempo en el que estamos viviendo está requiriendo de una iglesia obediente. Y algunas veces nuestra obediencia va a confrontar a otros. Y probablemente, y yo lo sé, Dios me lo mostró y lo prediqué hace meses atrás, nuestra obediencia en algún momento nos va a llevar a tener problemas. Hoy, en el mismo tiempo en el que nosotros estamos aquí transmitiendo, y los domingos nos reunimos hasta 4 veces, lo cual considero es una gran bendición. Hay iglesias que se están congregando bajo la acusación de desobediencia civil, siendo multadas. Pero ellos están haciendo lo correcto porque ellos están obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y en la palabra de Dios, el Señor nos manda a congregarnos.
Hay mucha gente desobediente por ahí todavía que no se congrega, que no se quiere congregar bajo el argumento de que no es seguro. Pero si es seguro estar en el súper, en el banco, en el bochinche, en la fiesta, en los tacos y cuanta cosa. Eso es precisamente lo que dice aquí. Lo que dice aquí el predicador, dice: Dios traerá toda obra a juicio. Un día vamos a estar delante de Dios y ¿sabe algo? Oh Padre Santo, nuestro conocimiento no lo va a impresionar. Todo lo que sabemos no lo va a impresionar. Queremos aprender, queremos conocer, queremos saber de todo, pero eso no es aquello que nos va a permitir estar de pie delante de Dios. Sí, entiendo. Somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Jesucristo nos salvó, Jesucristo nos presentará sin mancha y sin ofensa delante de Dios. El problema es que eso lo está diciendo un montón de gente desobediente, que tiene su seguridad en nada prácticamente. La Biblia dice que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, según lo que haya hecho en la tierra, sea bueno o sea malo. Y aquí el predicador lo confirma, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Así que el fin de todo este discurso, el fin de toda esta palabra es lo siguiente: teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios al grado de que seas obediente. Mire, si usted no es obediente, usted no teme a Dios. Tema a Dios al grado de que usted tenga miedo a desobedecer. Si Dios te dice ama, ama. Si Dios te dice perdona, perdona. Si Dios te dice da, da. Si Dios te dice siembra, siembra. Si Dios te dice háblalo, háblalo. Si Dios te dice hazlo, hazlo. Si Dios te dice no lo hagas, no lo hagas. ¿Y en dónde Dios me dice todo eso? En su palabra. Dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo va a salir a la luz. Todo va a salir a la luz. Así que, como dijo el predicador, el fin de todo el discurso que ustedes acaban de oír es este: teman a Dios y obedezcan su palabra. No oigan para saber, oigan para obedecer. No oigan para saber, oigan para obedecer. Y lo que sabes que es la voluntad de Dios, determínate y hazlo de una vez. Determínate y hazlo de una vez. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo. ¿Alguien puede levantar sus manos aquí? Que el temor de Dios venga. Estamos muy necesitados del temor de Dios. Alguna gente quiere el amor de Dios, y el amor de Dios es maravilloso, pero algunas veces lo que necesitamos es el temor de Dios, que nos lleve a la obediencia, que nos lleve al compromiso con Él. Espíritu Santo, somos necesitados de ti, Señor. Somos necesitados de ti. Somos necesitados de ti. Oh, como hijos obedientes, dice la palabra de Dios. Como hijos obedientes. Dijo Pedro: les ruego que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma.
se conformen a los deseos que antes tenían cuando estaban en su ignorancia, sino que como aquel que los llamó, dice la palabra, es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Cuántos cantos ha escuchado usted que digan: te voy a obedecer? Pero si escucha muchos cantos que dicen: bendíceme, ayúdame, sálvame, sáname, dame notas, gloria a Dios, 4 aunque sea. Libérame, fortaléceme. ¿Cuántos cantos han escuchado ustedes? Voy a hacer tu voluntad. Casi no hay de esos, ¿no? ¿Por qué será? Hay uno que dice: yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Oh, oh, yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te seguiré. Yo lo haré, te obedeceré, sin reservas ni condiciones te serviré. Amén. Es aquí donde está la cruz. Es aquí donde está el sacrificio. Es aquí donde está la muerte. Pero escúcheme, es aquí donde está el amor. Porque Jesucristo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Qué cosas, ¿no? Aleluya, 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 aleluya. Obediencia y no sacrificios, dice la palabra del Señor. Te damos a ti la gloria, Señor.
Pablo le dijo a Filemón: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Eso se llama la segunda milla. Gloria al Señor. Tiempo nos faltaría, pero creo que son de esos temas tan necesarios, tan importantes, que la iglesia necesita escuchar. Necesitamos restaurar la obediencia, el hábito de la obediencia. Le digo una cosa: un día, hace muchos años atrás, iba caminando por una calle y pasé por una iglesia católica, y había como 30 o 40 personas ahí rezando, y yo sentí que el Señor me dijo: métete ahí y predica. ¿Sabe qué es lo más impresionante de todo? No lo pensé. Yo creo que tenemos que regresar a ese nivel de obediencia. Me metí, sentí, métete a predicar. Yo me metí a la iglesia católica. Mire, me paré hasta el frente. Estaban ahí ya las bancas y las señoras estaban ahí rezando el rosario. Y yo me paré ahí enfrente y me quedé mirando. Y dentro de mí yo decía: ¿qué voy a hacer? Predícales el evangelio. Y les empecé a predicar. Les empecé a hablar de Jesús. Les empecé a hablar del sacrificio de la cruz. Miré hacia mano derecha y vi un cuarto con una puerta abierta, y vi un hombre que se estaba poniendo una sotana rápidamente. Dije: viene contra mí. Me sacaron, mi hermano. Me sacaron de la iglesia, y muchas de esas mujeres pusieron cara de diablo. Lo que me impresionó a mí fue, más bien lo que me hizo reflexionar a mí, es esa facilidad, esa rapidez para obedecer. Yo creo que ese es el corazón que tenemos que desarrollar, amén. Tener esa disposición para obedecer, para, gloria a Dios, para que Dios nos pueda llevar a cosas grandes. Abraham llegó a ser el padre de la fe y el padre de la nación de Israel, y el padre aún en algún sentido de nuestro Señor Jesucristo, en la línea genealógica, como resultado de su obediencia. Su obediencia lo llevó a donde Él llegó. ¿A dónde te está llevando a ti tu obediencia? Gloria al Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos a dejarlo ahí. Te pido, Señor, que podamos salir de aquí con la disposición de obedecer, con la disposición de obedecer. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ser libres de los argumentos, que podamos ser libres de las excusas, que podamos ser libres de cualquier cosa, Señor, que en alguna forma nos ha anestesiado o nos ha anulado en nuestra obediencia a ti, Señor. Yo quiero que, Padre, en el nombre de Jesucristo, tú trates con nosotros, trates con esta iglesia, con este pueblo y con las personas que están conectadas a esta transmisión, que trates con nosotros y que nos lleves una vez más a ese lugar de absoluta obediencia, Señor. Y si nunca hemos estado ahí, Señor, que tengamos la disposición de caminar en esa dirección, Padre, y que abandonemos esa falsa esperanza y ese autoengaño, Señor, de edificar nuestra vida cristiana sobre el soporte frágil de oír y no obedecer. Señor, ayúdanos, porque somos necesitados y lo reconocemos. Te damos a ti la honra y la gloria. Te damos gracias, Señor, por la palabra. Esto es la palabra de Dios. Esto es aún el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas y por eso tú nos hablas. Te damos a ti toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Cristo. Mis hermanos,